encuentren muy bien. Bueno, vamos a ver un fallo que me pareció importante que tiene que ver con un supermercado por responsabilidad por justamente hurto de automotor. Entonces, el actor llega con su vehículo al supermercado con el fin de comprar unas herramientas para su labor, para su trabajo, junto con dos personas, y cuando vuelve se encuentra con que el auto no está. Y ahí empieza el dilema o el conflicto. Bueno, me gusta la imagen que pusieron aquí desde el portal. Bueno, entonces este es el fallo Emilio Mario Alberto contra Cencosud sobre daños y perjuicios. Así que si llegara este video a Emilio, Mario Alberto, un saludo grande. Bueno, entonces, lo que se termina resolviendo aquí es que el supermercado va a tener que responder frente al cliente por el hurto de su automóvil estacionado en su playa de estacionamiento que pone a disposición de sus clientes en forma objetiva por incumplimiento del deber de seguridad. Entonces, la responsabilidad va a ser objetiva, es decir, que no importa si hubo dolo o culpa por parte del supermercado por justamente violar o vulnerar el deber de seguridad. El deber de seguridad, ya lo veremos, está contemplado en el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional. Entonces, los derechos de usuarios y consumidores tienen jerarquía constitucional porque están claramente definidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Si vamos al artículo 42 de la Constitución Nacional, nos va a decir que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato digno y equitativo. En este caso lo que nos va a importar es justamente la protección de la seguridad e intereses económicos, porque bueno, justamente hay un interés en un auto, ¿no? Por supuesto, por el valor que tiene el auto y en este caso hablamos estrictamente de la seguridad. Y el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor dice algo parecido a esto, pero se refiere al deber de seguridad de la salud y a la integridad física de los usuarios. La interpretación que debe darse al artículo tiene que ser amplia, es decir, de forma que abarque todo el panorama o todas las situaciones posibles durante el desarrollo del contrato en caso de que se pueda derivar algún daño para el usuario. La ley impone la obligación de garantizar a los usuarios que a raíz de su prestación no van a sufrir ningún tipo de daño y esto es lo que se dijo en este precedente que pueden ver aquí en pantalla. Entonces, el supermercado tendría que responder en base a estos dos artículos, 42 de la Constitución Nacional y artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor que establecen esa obligación o deber de seguridad, en forma, por supuesto, objetiva. Antes se discutió, pero esto no importa si se paga o no, sino que el supermercado tiene que garantizar, o cualquier establecimiento, la seguridad para el cliente, la protección de la seguridad para él y por supuesto para sus pertenencias. En este caso hablamos de un auto. Bueno, vamos a meternos entonces en el fallo. Entonces, el actor promueve demanda contra Cencosud para que le abone los daños y perjuicios que dice haber experimentado. Entonces, relata que el 6 de mayo de 2017, cuando estaba en compañía con otros dos pintores, concurrió al supermercado Easy, bueno, aquí pueden ver la dirección, y dejó su camioneta, aquí están los datos de la camioneta, en el estacionamiento e ingresó al local a comprar yeso. Cuando salió se encontró con que el vehículo no se encontraba en el lugar donde lo había dejado. Efectuó el reclamo ante la empresa y no tuvo ninguna respuesta y formuló denuncia penal también sin éxito. Entonces, bueno, obviamente hace los reclamos a la aseguradora, a su aseguradora y al supermercado y a pesar de haber llevado adelante una demanda civil, perdón, a pesar de haber llevado un reclamo y una denuncia penal, no tiene éxito, por lo tanto decide llevar esto a la esfera civil, al derecho civil. Bueno, entonces, por supuesto, tanto Cencosud como el seguro negaron el hecho. Entonces, la principal defensa por parte del seguro y Cencosud es, esto no pasó porque básicamente no tiene manera usted de probar que esto aconteció tal cual está diciendo. Básicamente van a decir en un momento Cencosud que no se ve ni entrar ni salir al vehículo, pero en un momento sí se lo ve en una cámara de seguridad, pero después se pierde el rastro porque no contaba con las cámaras suficientes. Y bueno, eso es un punto donde
los magistrados hacen cierto hincapié y en ese momento, digamos, en ese punto critican obviamente a Cencosud por no contar con un mínimo de cámaras a los efectos de obviamente resguardar y asegurar este derecho a la seguridad. Bueno, obviamente las dos partes por distintos motivos, a apelar y la compañía de seguros, que es Chubb Seguros, considera que su asegurado no tiene el deber de custodiar los rodados ubicados en la playa de estacionamiento contigua, toda vez que no se expide ticket ni se asume obligación de cuidado. Bueno, entonces básicamente lo que intenta es eximirse de responsabilidad diciendo, bueno, eh, mi asegurado lo dejó en un estacionamiento, que se haga cargo el dueño del establecimiento. Nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, la obligación de seguridad la tiene, en este caso, Cencosud. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos por qué responder. Y obviamente va a criticar los montos. Bueno, entonces, ¿qué quejas? ¿Qué es lo que plantea Cencosud? Bueno, en primer lugar dice, bueno, hay contradicciones en el relato del hecho por parte del actor. Primero dice una cosa, después dice otra. Entonces, en un momento no dice que concurrió con dos personas. Bueno, entonces, según aquí un reporte interno del 6 de mayo de 2017, se da cuenta o se desprende que en el momento en que Emiliano formulaba la denuncia, apareció un sobrino que estaba comprando, a quien no llevó a citar como testigo. Entonces, bueno, esto le llama la atención al supermercado. Está el sobrino y al sobrino no lo llama como testigo. Bueno, raro. También pone de relieve que resulta significativo que el actor hubiera efectuado la denuncia policial al día siguiente del supuesto robo, que no acreditó haber dado de baja el rodado en el registro de propiedad automotor, ni tampoco presentó constancia de las denuncias ante las entidades bancarias, dando cuenta del robo de las tarjetas de crédito que según él se hallaban en la camioneta al momento del siniestro. Entonces vemos distintas acciones o actitudes por parte del actor que hacen ruido y por supuesto de esto se va a agarrar la demandada, obviamente. Añade también que del reporte se desprende que la camioneta no fue estacionada en el lugar que mencionó el demandante. Entonces, bueno, entonces dice, no se encuentra acreditado el hecho que base la presente acción. Entonces dice, en base a todo esto, no está acreditado entonces, porque ni siquiera estaba la camioneta donde el actor dijo que estaba. Entonces, tenemos aquí un problema. Sin embargo, eso puede pasar porque uno va al supermercado, deja el auto, piensa que lo dejó en F4 y resulta que estaba en E4. Bueno, puede llegar a pasar. Pero al formular la denuncia penal, el actor no dijo que hubiera ido al hipermercado en compañía de otras personas, ni tampoco acreditó estos extremos que vimos recién. También es cierto que las cámaras de seguridad del supermercado no dieron cuenta ni del ingreso ni de la salida de la camioneta. Sin embargo, existen elementos que a mi juicio avalan la inferencia realizada por la jueza interviniente. Entonces, en la cámara, a lo mismo que la jueza de primera instancia, dicen, bueno, hay elementos, hay determinado lo que se conoce como pruebas de indicios, que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, entonces, bueno, aquí seguimos con el relato de los hechos. Entonces, en la playa de estacionamiento se pudo ver que se dirigía hacia el portón de salida a las 12:54. Él sale supuestamente a las 13:20. Bueno, entonces acá empiezan, ¿no?, a decir que no es cierto que la autoridad policial intervino por primera vez al siguiente día del hurto, sino que fue convocada a los efectos en forma inmediata y que al día siguiente recién denunció en la comisaría Emilio. Bueno, distintas cuestiones en las que se intenta agarrar obviamente la demandada para eximirse de responsabilidad, obviamente. También quedó claro entonces, aún cuando se asentó, que Emilio no había estacionado donde dijo haber hecho el dependiente de la empresa. Bueno, al principio el dependiente de la empresa niega la posibilidad de revisar la filmación. Bueno, y esto vamos a ver que negar la prueba, en este caso de la filmación, es una conducta que va en contra del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor va a establecer lo siguiente aquí en este párrafo que vamos a ver ahora. Nos dice claramente, los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio. Entonces, básicamente nos dice que tiene que obrar de buena fe. Entonces, todas las pruebas que tenga en su poder
las va a tener que aportar. Pruebas que van a ser claras o conducentes para el desarrollo y finalmente la resolución del conflicto. Entonces, aquí lo que se puede ver es que dice, digamos, la Cámara, hay una violación al artículo 53 porque no quieren mostrar las cámaras y no quieren presentar toda la prueba que tienen. Y esto obviamente por una cuestión de carga dinámica de la prueba, es muy importante el artículo 53, porque hay prueba que puede producir u ofrecer en forma más fácil la parte demandada, en este caso el supermercado, que el actor. Es mucho más fácil acceder a la prueba y aportar prueba, en este caso, en cuanto a los hechos, saber quién tiene razón y quién no, le es mucho más fácil al supermercado, que es quien cuenta con las cámaras de seguridad. El cliente no tiene absolutamente nada. Lo único que puede decir, yo dejé el auto acá y ahora no está. Pero para eso hay que ver las cámaras de seguridad que las tiene el supermercado. Entonces, nos adelantamos, tenemos una violación al artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, vamos aquí entonces. Después, en cuanto a este punto, menciona el artículo 319, el artículo 319 del Código Civil y Comercial, lo que nos va a decir es lo siguiente. Nos va a hablar del valor probatorio. Entonces, tiene que ser apreciado por el juez. Entonces, el juez va a tener que evaluar, ponderando, es decir, teniendo en cuenta básicamente la congruencia entre lo sucedido y narrado. Entonces, ver que haya una conexidad o haya cierta veracidad o tenga sentido lo que pasó con lo que está diciendo la persona, la precisión y la claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y los procedimientos técnicos que se apliquen. Y después, esto es muy importante, el 163, inciso 5, que nos va a hablar básicamente de presunciones. Entonces, el juez de primera instancia, a la hora de resolver y emitir una sentencia definitiva, que es la que pone fin al pleito, en este caso pone fin a la primera instancia y habilita esa segunda instancia de apelación, en el inciso 5, además de los fundamentos y aplicación de la ley, nos dice las presunciones que no estén en la ley van a servir como prueba o a los efectos probatorios siempre y cuando se sustenten obviamente en hechos reales y que estén probados. Y cuando por cualquiera de estas características, número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción, es decir, determinada certeza o un indicio lo suficientemente claro y fuerte, según la naturaleza del juicio de conformidad con las reglas de la sana crítica. Entonces, esto es muy importante. Aquí los jueces van a decir, bueno, en cuanto a los elementos, tenemos algunos elementos que nos indicarían justamente a establecer que esto puede haber pasado, pudo haber pasado. Hay prueba de indicios o elementos contundentes que nos llevan a inferir ese resultado o a inferir lo que está justamente alegando el actor. Entonces es muy importante la aplicación aquí del 163, inciso 5. Después también critica la postura de Isi, porque sostiene una postura que es contraria a lo que surge de lo obrado por los dependientes en la denuncia, conducta que, sin lugar a dudas, resulta observable tanto a la luz de la doctrina de los actos propios, que está en el 1067 del Código Civil y Comercial, como el deber de colaboración, lealtad y buena fe que debe presidir en todo proceso. Entonces lo que lo dice, bueno, la conducta de Isi claramente es contraria a la buena fe, porque están, de cierta forma, mintiendo, no están obrando con cuidado y previsión, con la diligencia debida y esperada, y recordemos el 1725, cuanto mayor sea el deber de prudencia y obrar con pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser la diligencia debida. Entonces, en los términos del 1725, que aquí no se lo invoca, mayor va a ser la diligencia que se va a esperar por parte del supermercado. Y también el deber de colaboración, es decir, prestar ayuda, auxilio y someterse voluntariamente para ayudar a esclarecer qué fue lo que pasó. A eso apunta el deber de colaboración. Y lealtad en cuanto a ser honesto, los valores y no llevar adelante un accionar malicioso o fraudulento. La doctrina de los actos propios está en el 1067, que lo que nos va a decir justamente es que la interpretación debe proteger la confianza y lealtad que las partes se deben recíprocamente. Entonces las partes se deben una relación de confianza y lealtad.
siendo inadmisible, es decir, no se permite que haya una contradicción con una conducta jurídicamente relevante y propia del mismo sujeto. Entonces, no se va a admitir que exista una contradicción o una colisión entre lo que pasó y lo que alega la otra parte. Entonces, a la luz de esta doctrina de los actos propios, hay una violación a la doctrina de los actos propios, al deber de colaboración, lealtad y buena fe, por parte de ICI. Esto es importante también destacar. Bueno, y aquí entonces el artículo 53 es lo que vimos, que exige al proveedor el deber de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder para ayudar a esclarecer qué fue lo que pasó. Esto ya lo vimos. Bueno, vamos a ir aquí. Aquí es importante destacar también que resulta de aplicación el artículo 40, que es lo que establece la responsabilidad solidaria de todos los que participan, productor, fabricante, importador, es decir, que el consumidor le puede reclamar a cualquiera y si uno de ellos no digamos, va a necesitar demostrar que esto tiene que ver con una causa ajena. Por ejemplo, va a tener que demostrar caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima de un tercero. Por ejemplo, el productor, para eximirse de responsabilidad, va a decir, no, el responsable es el importador o el fabricante. Yo no tengo nada que ver. Entonces, yo, por ejemplo, vendí un teléfono y estaba perfecto. La responsabilidad es del importador o del que te vendió el teléfono. Bueno, esto es importante tener en cuenta, porque el consumidor le puede reclamar a cualquiera y después el que no fue solamente va a poder liberarse de responsabilidad probando que esto le fue ajeno, ¿no? Se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño ha sido ajena. Entonces va a tener que demostrar alguno de estos presupuestos o eximente de responsabilidad que eran los que yo les estaba mencionando. Bueno, artículo 5 ya lo vimos. Entonces es de aplicación el principio de responsabilidad objetiva que implica la existencia de una obligación de seguridad por la que se le va a garantizar al consumidor que durante el desarrollo efectivo de la prestación no le será causado ningún daño sobre sus bienes. Entonces básicamente durante todo el tiempo que esté ahí comprando se le va a garantizar que no se le produzca ningún tipo de daño a sus bienes. El incumplimiento de ese deber de seguridad hace responsable al proveedor por los perjuicios ocasionados. Entonces, claro, acá tenía que cuidar el auto con personal y no lo cuidó y se lo llevó otra persona. Entonces, claro que tiene que responder. En otras palabras, el explotador del establecimiento será responsable del daño por la prestación deficitaria de un servicio que implica la necesaria tutela, es decir, el resguardo, la protección de los intereses económicos del consumidor, de conformidad con el artículo 42. Entonces, claramente aquí no se protegieron los intereses económicos ni la seguridad en este caso, del vehículo del consumidor, de los bienes del consumidor. Bueno, se cita el precedente de Mosca, lo importante es que, bueno, el consumidor, digamos, el actor encuadra dentro de la figura del consumidor en los términos del artículo 1 y la empresa en los términos del artículo 2 y por supuesto esto encuadra dentro de una relación de consumo que es un vínculo jurídico entre dos partes, el consumidor y la empresa proveedora de servicios. Es decir, quien contrata un bien o un servicio para sí o para su grupo familiar y quien le ofrece y por ese servicio obtiene una ventaja o, mejor dicho, una determinada cantidad de dinero por ello. Bueno, entonces no hay ningún tipo de duda de que el supermercado tiene que responder frente al cliente por el hurto del automóvil estacionado en la playa que pone a disposición de sus clientes en forma objetiva por incumplimiento del deber de seguridad. Bueno, después va a hablar del rechazo de las partidas y todo eso, que no vamos a meternos en eso. En cuanto a los intereses, el actor solicita que se aplique la doble tasa activa y la demanda obviamente pide que se fije una tasa menor. Y en cuanto a la doble tasa activa, no resulta procedente a juicio aquí de la Cámara, ¿no? Y aquí se discute el tema de la reparación plena del 1740, que justamente lo que establece es una reparación que sea integral, que abarque todos los rubros necesarios. Lo importante aquí es que se termina desestimando el daño punitivo porque no habría una práctica abusiva en los términos del 8 bis. Entonces,
al no haber sido sometido a un trato que fuera indigno o inequitativo, no corresponde la sanción del artículo 52 bis. Recordemos que el artículo 52 bis establece una indemnización a favor del consumidor cuando el proveedor no cumpla con obligaciones legales o contractuales que le sean impuestas, obviamente. Y se va a tener en cuenta la gravedad del hecho y las demás circunstancias para poder fijar esto, que va a ser independiente de cualquier otra. Y tiene como un piso que es el del 47 inciso B, que es la multa, si no me equivoco, de 5 millones como piso, por supuesto. Entonces, bueno, en cuanto al lucro cesante, termina desestimándolo porque no puede acreditar que le hayan robado las herramientas y demás. Y en cuanto al daño punitivo, por este motivo que le decía, también queda totalmente desestimado. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente en otro caso.